¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya muy bien. Soy el gran maestro español Pepe Cuenca y os doy la bienvenida al resumen de la jornada número 8 de la Olimpiada Mundial de Ajedrez que se está celebrando en Bakú, Azerbaiyán, como todos sabéis. Desde Che24 le estamos dando una cobertura especial a los equipos iberoamericanos, como todos sabéis. Y bueno, la jornada de hoy ha sido muy interesante. Lo que primero que quería destacar es el buen desempeño del equipo chileno, ¿no? Que está en la posición número 16. Muy cerca de esos primeros puestos, ¿no? Y bueno, en el encuentro de mañana, si no recuerdo mal, se enfrentan a la selección italiana, ¿no? Así que buenas opciones para ganar otro encuentro más y para acercarse a esas posiciones de medalla, ¿no? Vamos a estar muy pendientes de ese equipo chileno en la jornada de mañana. También en la ronda de hoy, ¿no? Teníamos un enfrentamiento espectacular desde que hemos estado pendientes media España-Latinoamérica. Y es el que tuvo lugar entre Magnus Carlsen, número 1 mundial, y Emilio Córdoba, número 1 del equipo peruano, como todos sabéis. La partida no ha dejado nada que desear. Emilio ha jugado una partida excelente, ha acabado derrotado, pero vaya a ver, bueno, ha jugado de una manera muy interesante, creándole serios problemas a Magnus Carlsen en el medio juego. Y el otro encuentro que vamos a comentar en el día de hoy es la paliza que le ha pegado Badur Jobava, jugador georgiano hipercreativo, ¿verdad? Ese jugador el tipo de jugador que crea afición, ¿no? En el ajedrez, con creatividad de la jugada número 1, con sacrificio, juego muy dinámico. Como digo, el palizón se lo ha llevado en esta ocasión Ruslan Ponomariov, ex campeón mundial. Así que, bueno, duelo de titanes, ¿no? Comenzamos con esa partida entre Magnus Almendrado Carlsen y Emilio Córdoba. Magnus decide abrir con E4 y aquí el peruano responde con caballo F6, C4, E6, caballo F3. Ya sabéis que caballo C3, las negras pueden optar aquí por diversas posibilidades, D5, C5 tipo Benoni o alfil E4 tipo Ninzo India es lo más empleado, ¿verdad? Aquí caballo F3 y B6. Entramos en una India de dama que bueno, que está bastante de moda en los jugadores de la élite. Por ejemplo, Sergei Karyakin, el retador por el título mundial, la empleó muchísimo en el torneo de candidatos, ¿no? G3, aquí Fianchetto por parte de Magnus, la jugada más natural, y alfil B7. La otra jugada muy común es alfil A6 para provocar un pequeñito B3 y molestar al peón Carlito, el peón de C4, ¿no? Pero bueno, alfil B7, diagonal principal, jugada muy natural, alfil G2, alfil E7 por parte de Emilio que quiere poner su rey a buen recaudo en el enroque corto, enroque, caballo C3 y caballo E4, ¿no? Esta es una jugada muy típica que se emplea en este tipo de línea. El negro precisamente bloquea un posible avance en el futuro de la blanca con E4 y bueno, tras caballo por E4, alfil por E4, este alfil realiza una labor magnífica, ¿no? En la casilla E4, bloquea el peón de E4 y también, bueno, pues tras un eventual caballo de D2, las negras cambiarían el alfil de G2, que es una de las mejores piezas de la blanca. Por eso aquí alfil de 2. Y uno puede pensar, oye Pepe, ¿qué pasa aquí si el negro gana la pareja de alfiles? No me está costando milonga. Bueno, no es una jugada que se suele emplear demasiado, ya que, por ejemplo, tras toma por D2, las blancas luego van a estar en buenas condiciones de jugar E4, ¿verdad? Y van a tener mucho espacio. Y si las negras juegan D5, bueno, aquí hay varias posibilidades. Se puede capturar y se puede jugar caballo E5 y hay cierta presión sobre el peón de D5, ¿verdad? El alfil puede tener cierto problema en algunas líneas. Y bueno, el blanco también puede tratar de jugar algún E4 en algunas posiciones, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí si la jugada C6, el blanco podría intentar incluso E4, ¿verdad? Tras C por D4, alfil por E4. Ahora, aquí el alfil de B7 está medio raro, existe presión con la jugada torre C1, todo ese tipo de posibilidades. Bueno, por eso aquí las negras normalmente han empleado dos tipos de jugadas. Una es la jugada F5, que es lanzando a Facundo, defendiendo ese corcel de la casilla E4. Es una jugada que es muy típica. Y la otra que emplea aquí Emilio, ¿no? Que es la jugada alfil F6. Muy interesante, con ideas de jugar C5 y empezar a molestar a las blancas en esta diagonal. Por ejemplo, si las blancas no hicieran nada, algo como C3, C5, tras D por C5. Luego hay incluso algunos caballos por C3 que pueden dejar la estructura de peones bastante arruinada, ¿no? Por eso aquí Magnus, torre C1, profilaxis contra ese C1, contra ese C5, perdón. Las blancas pueden reaccionar de una manera correcta y el caballo de C3 está bien defendido sin que la estructura de peones quede dañada en el futuro, ¿verdad? C5 por parte de Emilio Córdoba, D5 por parte de Magnus Carlsen. Y es que este peón está bien defendido. Digamos, por ejemplo, E por D5, C por D5, que se dio en la partida. Si las negras ahora quieren capturar en C3... si capturan en C3 directamente, caballo por C3, alfil por C3,
alfil por... Ahora se puede capturar de torre y tras E por D5, no solo la jugada C por D5 le da una buena posición a la blanca, sino que caballo H4 es una jugada muy típica en la India de dama, aprovechando que el alfil de B7 suele tener problemas. Y bueno, esto nos reserva la posibilidad de capturar de peón o incluso de alfil, ¿no? Donde luego nuestro juego se podría basar sobre ese peón retrasado de D7. Además, la casilla F5 suele ser muy interesante también en la India de dama, aprovechando que ninguna pieza la controla, ¿verdad? Por eso en la partida se jugó E por D5, C por D5 y caballo por D2. Emilio dice, yo quiero la pareja de diablillo. Ya lo decía Confucio, guardad la pareja de diablillo. Y Emilio, bueno, se sabe la cita de Confucio y gana la pareja de diablillo. Si bien es cierto que las blancas tienen bastante ventaja de espacio, ¿verdad? Tienen buenas casillas para los caballos. Perdonadme, buenas casillas para los caballos, la casilla C4, la casilla E4 y bueno, el plan de la negra en muchas ocasiones idealmente le gustaría aprovechar la mayoría de peones en el flanco de dama, ¿verdad? Que tiene un 3 contra 2 aquí bastante bonito y bello, pero es cierto que no es tan fácil movilizar esa avalancha de peones, ya que tras una 6 A4 las blancas paran muy fácilmente esa avalancha, ¿no? Pues entonces Magnus juega aquí caballo E4 y dice, bueno, yo quiero la pareja de diablillo y obviamente Emilio dice, shh, Magnus, quieto parado ahí, que te juega alfil 7 y sigo guardando mi pareja alfil. Y aquí Facundo sale a la acción, F4 aquí, bueno, le da una casilla extra al caballo en caso de F5 como se jugó en la partida. Todavía estamos siguiendo aquí alguna partida que tengo en mi base de datos y es la partida Malacato contra Lutz del año 2011, solo una partida con esta posición donde las negras aquí jugaron caballo A6, en esta partida con idea de caballo C7, presión en D5, A6, B5, este tipo de maniobras normales que emplea el negro. Sin embargo, aquí Emilio creo que realiza la primera novedad y es la jugada alfil A6, que es muy interesante, que no solo evita un E4 directo de las blancas, ¿verdad? Ya que la torre está colgada, sino que además amenaza a un B5, ¿no? Que podría ser interesante. Aquí en la partida se jugó A4. Era posible pasar de ese B5, por ejemplo, con un torre 1, B5... A3, B4, comer, caballo A2, tocando en B4, tras dama 5, dama B3, caballo D7, las negras tienen juego interesante, ya que tras caballo por B4 existen algunas jugadas como torre B8 molestando y dama por B4 no es posible por dama por A2, ¿verdad? Sin embargo, Magnus dijo, bueno, yo aquí voy a evitar que Emilio juegue con B5 rápidamente y juego A4, que parece la jugada más humana, por lo menos, ¿verdad? Emilio aquí pone su alfil ahora que ha jugado F5 en la diagonal más potente que tiene para ese diablillo y aquí Emilio aprovechando sus dos máquinas, sus dos navajas, ese par de diablillos con el que todos empezábamos a soñar. Como vais a ver, dentro de 5 o 6 jugadas la posición de Emilio era bastante interesante, ¿no? Y sobre todo demostró una gran precisión y una idea muy interesante en el medio juego. Magnus juega torre 1 con idea de jugar E4 o E3 dependiendo de la posición. Como vais a ver en la partida caballo D7 y aquí se jugó E3 y uno puede pensar, oye Pepe, aquí la idea no sería jugar E4 aprovechando la avalancha de peones central. Bueno, es cierto que tras E4 el alfil tiene un casillón en la casilla de 4. Como podéis, este rey no se va a desclavar fácilmente. Estas dos cuchillas afiladas, perdonadme por esa flecha, estas dos cuchillas afiladas. Se me acaba de cerrar el programita, ¿verdad? Con lo torpe que soy yo. Pero vamos a volverlo a abrir, ¿verdad? Para evitar cambiar para evitar tener que volver a grabar el vídeo, ¿verdad? Así que bueno, aquí improvisando poco a poco, vamos a abrir de nuevo el archivo, ¿verdad? Y volvemos rápidamente a la posición inicial que estábamos viendo aquí con... Aquí, perdonadme, con torre 1, caballo D7, E3. Como digo, tras E4, alfil D4 es una gran jugada de las negras, precisamente aprovechando ahora que es casi inexpugnable de esa diagonal, ¿verdad? Caballo D2 no se puede, por alfil B2, y bueno, algunos problemitas para las blancas, ¿no? Por ejemplo, si por F5 hay varias jugadas interesantes, una caballo F6 y otra torre por F5 simplemente, ¿no? Y bueno, como digo, creo que las blancas también tienen que tener algún tipo de cuidado en esa posición. Por eso Magnus juega E3 más tranquilo, con idea de jugar dama C2 y provocar el avance del peón a G6, que puede ser una debilidad, bueno, abrir el rey un poquito en el flanco de rey en el futuro. Aquí se jugó torre B8 por parte de Emilio, que amaga con jugar B5, ¿no? Que si bien puede perder la pareja de alfiles, también le puede dar muchísimo contrajuego en la columna B. Por ejemplo, digamos, si el blanco hace una tontería como rey H1, B5 sería posible, A por B5, A por B5, caballo por B5, torre por B5, y el negro tiene muchísimo juego en la columna B, ¿verdad? Por eso Magnus juega dama C2, G6 y caballo B5. Otra jugada muy típica en este tipo de estructuras que prácticamente fuerza la captura del caballo en B5. ¿Por qué? Uno puede pensar, oye Pepe, quiero defender el peón de D6. ¿Cómo puedo hacerlo sin ceder la pareja de alfiles?
Bueno, pues una jugada sería alfil E7, lo que no tiene sentido porque el peón de A7 está tocado. Es que además el peón de A7 está tocado. Esa es la principal razón, ¿no? Que amenaza D6, amenaza A7 y no es posible defender ambos peones. La única posibilidad es alfil por B5. Esto le da ciertamente algunas chances de ataque al blanco en la columna A sobre el peón de A7 que está retrasado, pero por supuesto también este peón de B5 en ciertas posiciones podría ser débil, ya que está doblado en B y no hay ningún peoncillo que pueda protegerlo, ¿verdad? Por eso en la partida se jugó dama alfil G7, jugada interesante de Emilio, el caballo de D7 no tiene demasiadas casillas, por eso se puede dirigir a la casilla F6 en el futuro. Alfil H3 por parte de Magnus y rey H8 por parte de Emilio se quita de una posible peligrosa casilla G8, ya que tras que la posición se abra, alguna pieza puede acabar en la casilla E6 y bueno, nos adelantamos a estos jaques, ese rey siempre está más protegido en la diagonal de negras, ¿verdad? En la partida se jugó E4 y ahora es donde, bueno, me sorprende bastante la manera en la que jugó Emilio, una manera muy correcta la que da la máquina, ¿no? Aquí, obviamente, la posición es delicada, ya que si el negro captura en E4, caballo por E4, ahora cuidado, que vienen maniobras de caballo y si un caballo acaba entrando en la casilla 6 estamos fulminados, ¿verdad? Por eso, Emilio demuestra aquí una gran precisión en el medio juego y juega G5, un jugador de dos admiraciones, ¿vale? No una jugada tan simple de realizar porque hay que calcular un cierto sacrificio de peón, en cierto sentido, perdón, sacrificio de peón en cierto sentido, como vaya a ver, fue una jugada increíblemente interesante que la idea de Emilio no es otra que tras F por G5 ganar ciertas casillas para el caballo y la diagonal del alfil también, además este alfil tiene la casilla de 5 como vaya a ver en el futuro. Aquí uno tiene que empezar a calcular las 3 o 4 posibilidades que existen de captura. F por G5, E por F5, alfil por F5. ¿Qué pasa? ¿Qué Pepe? Que me vuelvo loco. Bueno, la más sencilla de calcular con negra es E por F5, simplemente G por, peón por y alfil D4, ¿vale? O dama H4. Y aquí uno ve claramente que el negro tiene una compensación brutal por el peón, de hecho tiene ventaja clara. Viene dama H4, viene torre G8, viene el caballo F6 y el alfil choca con sus propios peones y el caballo está muy mal aquí y este alfil es un semidio, ¿verdad? Venido del paraíso ese alfil de D4. La otra posibilidad es alfil por F5 y tras G por F4, dama H4, de nuevo las negras tienen un juego muy interesante. Uno puede pensar aquí, Pepe, que te acabas de dejar el potro de D7, ¿qué estás haciendo con tu vida? Pues tras alfil por D7 existe la jugada alfil D4. Increíblemente las blancas no tienen nada mejor que unas tablas aquí. Si uno trata de, porque obviamente las negras están amenazando a la torre por F4, entrando con dolor, si uno juega F5, cuidado que viene un dama H3 potentísimo, aprovechando que ahora el alfil no ataca y torre G8 viene mate con tomate en G2, el caballo está clavado en F2. Y si uno juega alfil F5, simplemente podemos jugar torre por F5, E por F5 y comer en F2. Tras dama por, torre G8, rey F1 única, dama H3, rey E2 única, torre G2 y con igualdad, ¿verdad? El rey está bastante expuesto en esa posición en la que el negro tiene dama por 2 torres, ¿verdad? Así que bueno, en esta posición Magnus juega la jugada más precisa que es F por G5 y aquí F4 por parte de Emilio, ¿no? Este peón de G5 va a caer tarde o temprano y le creamos un casillón ya sí o sí a ese caballo de E5 o a ese alfil de E5. Aquí yo ya estaba, la verdad que me estaba emocionando en la retransmisión, digo, cuidadito, ojito, que Emilio es capaz de pegar el campanazo contra Magnus, ¿eh? Y Magnus juega alfil F5, cualquier otra jugada es más que dudosa, G por F4, torre por F4, luego viene la dama E5, el caballo E5, fijaros que alfil más malo. Juega alfil F5, bloqueando precisamente la acción de la torre de F8, y aquí F por G3, ¿no? F por G3 hay que decir que dama G5 no era posible por caballo H3 y caballo por F4, ¿vale? Así que bueno, F por G3 y ahora momento importante para Magnus. H por G3 también es dudosa, ¿vale? Porque viene dama por G5 y las negras tienen un gran ataque. Alfil por D7 no se puede, por dama por G3 y de nuevo el negro está ganando en esta línea, ¿vale? Por eso, caballo H3 defendiendo el importante peón de G5 y G por H2. Emilio de momento tiene un peoncito de más, pero bueno, aquí juega rey H1, ¿no? Ese peoncito de más parece ser que las blancas lo van a capturar en el futuro. Hay que decir que si dama por H2, que puede dar un poquito de miedo, existe la jugada alfil E5 sin ningún problema. Y cuando la dama se retire, por ejemplo, dama E7. Y como podéis ver, creo que la posición es más fácil de jugar para las negras. El rey blanco me parece más expuesto. La estructura de peones es peor la de las blancas. Puedes jugar torre F7, traer la otra torre o torre G7. Alguna maniobra de reciclaje del caballo por G6, ¿verdad? Y este caballo de H3 parece un poquito tonto. Por eso, en la partida se jugó rey H1, el blanco no quiere abrir línea, y alfil E5 por parte de Emilio, que es más natural que caballo E5.
ya que si una dama aterriza en H5, este alfil incluso puede estorbar a la defensa del peón de H7 con alguna de las piezas de la séptima fila, ¿verdad? Por eso en la partida se jugó rey H1, alfil E5, que defiende en H2 y defiende, bueno, permite la posibilidad de defender rápidamente en la séptima fila, dama E2 para pasar por H5 y torre F7 por parte de Emilio. Aquí se jugó torre C2 para defender el peón de B2 y pasar la dama al ataque, torre G7 por parte de Emilio, torre F1 y dama E8. Dama E8 que evita la maniobra de la dama con dama H5 y como nos decimos, nos preparamos para jugar esta maniobra de caballo para reciclarlo, ¿verdad? Que no tiene muchas casillas. Dama D3, Magnus piensa que puede quizás pasar las torres por la columna F y caballo F8, muy bien por parte de Emilio, parece que la negra no tiene ningún problema. Torre G2 y caballo G6, jugada natural, quizá era un poquito más precisa, dama E7 primero, pero caballo E6, bueno, jugada muy natural. Ahora la negra más con algún caballo F4, alguna más con algún caballo H4, y por eso aquí Magnus decide tomar y cambiar todas las piezas. Ese caballo está entrando en E6, así que hay que zampárselo con el alfil. Si ese caballo entra en E6, mal rollo y peligro. Alfil por F4, torre por F4 y vamos a llegar a uno de los momentos decisivos. Jugada 35, Emilio está apurado de tiempo, le quedan pocos minutos en el reloj, pero tiene una posición muy sana. Juega dama H5, lo que amaga con la posibilidad de capturar en G5. Por eso Magnus dama C3, clavada con el rey de H8 y con buen criterio Emilio se sale de esa clavada a donde amenaza torre por G5. Y llegamos a este momento de la partida, dama F6, donde era el momento clave para Emilio, ¿no? Le quedan, como digo, 3 jugadas para pasar el control y aquí realizó la jugada, una jugada bastante dudosa. Tenía simplemente dama G6. Dama G6 defendiendo en D6 y tratamos por G6 que el blanco no tiene nada mejor, rey por H2, llegamos a un final completamente igualado, ¿no? El negro puede jugar rey G7, torre B7, torre E7 y tiene presión sobre E4 y G5, ¿no? Y aquí Emilio yo creo que no hubiera sufrido prácticamente nada en esta posición. Sin embargo, como digo, jugó torre C7, que se nos puede ir de las manos también, pero el problema es que viene dama E6 en esta posición. También dama H6 era muy fuerte aquí. Dama H6 era una jugada muy fuerte. Yo voy a tratar de explicar por qué. Dama H6 incluso era más potente. Si dama D1, simplemente rey por H2. Y si torre por F4, G6 ganando la partida. Con el sacrificio de torre, ahora las negras no se escapan de ahí ni hartas de vino, ¿verdad? Y la otra clave es que el final de torres se gana por parte de las blancas. Es decir, si dama por H6, peón por, dame, toma, rey C8 única, jaque y torre G7 comiendo en H7 y también entrando en A7 y este final era muy, muy claro para las blancas. Pero Magnus juega dama E6, que también parece normal, dama E6 clavando y de nuevo era... Emilio juega aquí torre F8, ¿vale? Única, porque te están doblando en F y hay que defender en F7 y Magnus aquí no vio la secuencia ganadora, que era la jugada torre F5, que es durísima. Magnus jugó torre GF2, que ahora vamos a ver que le vuelve a dar a Emilio la posibilidad de igualar la partida. Pero sin embargo, torre F5 era aquí una jugada potentísima. ¿Por qué? Porque las negras no pueden capturar y se está amenazando un G6 brutal. Vaya a ver que si dama D1 con idea de dar continuo, rey por H2, dama H5, existe la jugada G3. Y es que las negras no pueden capturar en F5, el peón de G5 está defendido y las blancas simplemente están ganando. Se amenaza torre H2, se amenaza torre F2 y las negras tienen que abandonar. Sin embargo, aquí Magnus le dio la posibilidad, juega torre GF2 y era momento para Emilio de jugar la precisa rey G7 desclavándose. Rey G7 desclavándose le aseguraba una posición interesante, ¿no? Si no recuerdo mal aquí, obviamente esta línea con dama por D6 no da nada, torre por y dama D1 y es jaque continuo, dama E2, dama H5, dama E3, etc. Pero había una variante que podría parecer incómoda para las blancas, para las negras, perdón, y es torre por y dama H6. Pero este final parece ser que son tablas. Tras rey G6, torre por F7, rey por F7, rey por H2 y el blanco va rápidamente a comerse el peón de H6. Cuando las negras juegan E5, las blancas juegan E5, simplemente rey G6. Y tras E6, que quizás este es el final que vio Emilio, rey F6 o C4, en la posición son tablas, ¿no? Si rey G4, H6, rey H4, rey F6 y si rey H5, rey G7. Cuando las negras juegan E7, me zampo ese peón y son tablas, ¿vale? Aquí, 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 rey acá, por ejemplo, y rey E8, rey D6, rey D8, rey E6, rey C7, rey E7 y hay una 6 aquí increíble, ¿no?
Hay una seña aquí increíble que facilita las tablas al negro, con un B5 aquí y empieza a tirar este peón también. Al final de la carrera son tablas. Un final muy complejo de valorar, por supuesto, pero que le permitía a Emilio la posibilidad de igualar la partida contra Magnus. Sin embargo, en esta posición jugó C4 avanzando el peón Carlito. Emilio Córdoba sabe que Carlito es un buen tío, sabe que Carlito no le importa avanzar en todo tipo de posiciones, pero aquí hay una jugada demoledora en la jugada G6 y Emilio tuvo que abandonar. Porque tras dama por G6, torre G2 simplemente gana la partida y tras H por G6 la torre está colgada. Y si dama de 1 jaque, torre F1 y a la siguiente nos comemos la torre de F7. Así que, de igual manera, una partida increíblemente interesante por parte de Emilio. Ya se sabe que, bueno, resistir ante campeones del mundo no es nada fácil, ¿verdad? Así que, por supuesto, la enhorabuena a Emilio y a su equipo, ¿no? Que está realizando una gran olimpiada. Hoy Cory ganó a Hammer. Y bueno, vamos a pasar ya a la otra partida que os quería comentar, y es esa partida entre Jobava y Ruslan Ponomariov. Jobava, uno de los jugadores, como digo, crea afición, uno de los jugadores más creativos del mundo, ¿verdad? Juega D4, caballo F6 y no decepciona ya jugando caballo C3 y una de sus líneas preferidas, ¿verdad? Buscando posiciones, pues eso, no tan conocidas. Aquí incluso se puede transponer todavía una defensa filidor con E4 y E5, ¿no? Pero por supuesto, lo más normal de las negras es ocupar el centro con D5. Alfil F4, C5, E3 por parte de Jobava, C por, E por y A6 por parte de Ponomario. Ya sabéis que hay que tener cuidado antes de desarrollar el caballo de C6 porque hay una jugada con caballo C5 y ya no están entrando en C7, así que cuidadín, cuidadín, cuidadín. Por eso A6, para ahora sí, por supuesto, seguir con el desarrollo de caballo C6. Alfil D3 por parte de Jobava quiere desarrollarse de la siguiente forma con caballo E2, dama E2 y luego amagarse en roque corto, en roque largo, caballo C6, caballo E2, E6. También era interesante aquí caballo B4, yo creo que no tiene ningún problema. Y tras enroque, por ejemplo, caballo por D3, dama por D3. Es cierto que las blancas tienen más desarrollo, pero tienen pareja alfiles, ¿no? Alfil E7, enroque corto, y tampoco creo que las negras tengan ningún problema. Aquí Pono jugó E6, dama de 2, B5, que también parece normal. Vaya a ver cómo aquí Ponomario juega muy razonablemente y después en una jugada se le va todo al traste, ¿no? Enroque corto, alfil E7, normal, A3, parando B4, normal, alfil D7, desarrollo, H3, enroque corto, torre 1, caballo A5 buscando la casilla C4, una casilla bastante débil, interesante para ese potro, torre D1 por parte de Jobava y dama B6, también comunicando las torres, caballo G3 y este es el momento, ¿no? Una posición en la jugada 14 donde todo se le va de las manos a Ponomariov. ¿Y quién lo diría? Porque parece que no hay absolutamente nada de ataque. Viendo lo que sucedió después, la jugada parece ser torre 8, ¿vale? Pero Ponomario jugó aquí torre C8, que es un error grave. Ya a partir de aquí, Jobava conduce la partida de una manera espectacular. Vaya a ver que es lo que se le escapó a Ponomario. Y es que Jobava aquí mete el potro F5. Yo estoy convencido de que aquí Ponomario simplemente pensó, bueno, aquí juega alfil F8 y ¿qué está haciendo ese potro ahí en F5? ¿No? Está ahí, me está vacilando ese potro, ¿no? Se tiene que retirar y entonces no habrá ningún problema. Pero es que fijaros la jugada tan magnífica y tan bella que existe en esta posición si el negro decide jugar con alfil F8. Existe la jugada caballo H6, ¡bum! ¡Ratata! Caballo H6, jugadón. ¿Por qué? Si el rey se viene a H8, obviamente ganamos el punto F7. Facundo nos lo zampamos con gran dolor del Facun, pero bueno, con ventaja blanca. Y si G por H6, ¿vale? Simplemente alfil por H6. Increíblemente las blancas están ganando. Se amenaza dama G5 y dama por F6. Sí, alfil por H6, dama por H6. Ahora el caballo no se puede retirar. Si caballo E8, alfil por H7 mate, ya que alfil G6 luego y dama H7, dama F7. Y si dama de 8, que puede parecer que defiende ahí, simplemente pasamos la torre viene a G3 y se da jaque mate con tomate en la casilla G7. Así que, ¿qué jugada? Caballo H6. Por eso aquí Pono ya tristemente tuvo que capturar en F5, torre por E7 y ahora esto sí que ha dado un giro. Esto sí que ha dado un giro, ya que obviamente las blancas tienen pareja alfil y la estructura del negro se ha destrozado. Y uno puede pensar, oye Pepe, ¿qué pasa aquí si dama por D4? Cuidado que hay un alfil E5 seguido de un dama G5 y las blancas están ganando ya en el acto. Bueno, jugó alfil E6 tratando de dejar esa torre encerrada, se amenaza algún caballo E6 y otro bombazo de Jobava, ¿no? Alfil H6. ¡Qué jugadón por parte del georgiano! Tratando de jugar dama G5 y forzando prácticamente a la blanca, a la negra a comer en H6. Si se jugaba dama D8, existía la jugada alfil por G7, buenísima. Si rey por dama G5 y dama por F6,
Ya que rey por, dama G5, rey F8, dama por F6, nunca pueden capturar en E7 por dama H8 mate. Y si dama por E7, dama G5 con alfil F6, descubierta inevitable. Así que en la partida se jugó peón por H6, dama por H6 y torre por C3, ¿no? Aquí se está amenazando el caballo. Hay que decir que si una jugada como caballo por E4, simplemente alfil por, peón por y caballo por D5 gana en el acto, amenazando caballo F6. Alfil por no se puede por dama por B6. En la partida se jugó torre por C3 ya la desesperada. Si caballo por D7, mínimo torre por D7. Torre por C3 para evitar ese caballo por D5, dama G5 jaque, rey F8 y dama por F6. Y se está amenazando torre por F7 y otra jugada más potente todavía que alfil por F5, desviando la única pieza defensora de las negras. Si por ejemplo la torre se quita, alfil por F5 y a la siguiente alfil por F6, alfil por E6 y mate en F7. Y si torre por D3, como se jugó simplemente C por D3, las negras están perdidas, se amenaza torre por F7, y si las negras defienden la dama de B6 con torre B8, simplemente torre 1, amenazando torre por E6, inevitable, con victoria de Yobaba. Partidón, miniatura, en 22 jugadas, la que vaya paliza que le ha endosado al ex campeón del mundo, Ruslan Ponomariov. Esto ha sido todo, nos vemos en la ronda próxima de mañana, junto al gran maestro Julio Granda, que estará de vuelta comentando con nosotros. A cuidarse, un abrazo y hasta luego. Chao. Bye bye.